invitado de hoy es comisario principal de la policía retirado. Ingresó a la Escuela Nacional de Policía en el año 1981 y a los 2 años de egresado asumió sus primeras funciones bajo el gobierno democrático encabezado por Julio María Sanguinetti. Es licenciado en Seguridad Pública y dictó clases durante 25 años a los futuros oficiales. Ha estado a cargo de varias seccionales de Montevideo y en el cuerpo de Radio Patrulla. Participó activamente de las propuestas de seguridad de Cabildo Abierto y fue su delegado en la mesa interpartidaria convocada por el Ministerio del Interior. Bienvenido a Dato y Relato, comisario Jorge Gómez. ¿Cómo andamos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos a las órdenes. Licenciado en Seguridad Pública. ¿Esa licenciatura se estudia acá? Sí, señor. Ajá, ¿quién la da? En la Escuela Nacional y está convalidada por la Universidad de la República. Sí. Bien. Yo egresé en el 2013. ¿Cuánto tiempo dura esa licenciatura? Bueno, lo que pasa es que ahora hay un programa adicional y se computan los 3 años de cadete, donde hay materias comunes con la facultad en diferentes licenciaturas y después se complementa con 1 año más la tesis. Son 4 en total. ¿Cuánto se calcula? ¿Hay alguna estadística, algún dato que indique cuántos oficiales de policía cursaron esa licenciatura? Más o menos. Bueno, yo el dato no lo tengo, porque ¿qué pasa? El curso de oficial de policía dura 3 años y después no es obligatorio llegar a la licenciatura. Sería una pregunta para trasladarse al director de la Nacional de Educación Policial. Actualmente no sé, pero tiro un número, 60-70% de los oficiales actualmente hacen eso. O sea, más de la mitad seguro. No, lo que pasa es que cuando yo lo hice, el programa permitía de oficiales con años eventualmente ya egresados incorporarse a ese sistema. Entonces, además de los años de formación de cadete más los cursos de pasaje de grado, tuvimos 2 años de cursos de la licenciatura, investigación metodológica, etcétera. Pasó por un montón de seccionales acá en Montevideo. Sí, es verdad. Bueno, en realidad, como se dice vulgarmente, empecé a pisar asfalto recién en los últimos tiempos, porque en la mayoría son seccionales de extramuros, ¿no? Cerro, La Teja, Colón, todas esas. ¿Por qué se retiró? ¿Por edad? No, ¿Es un retiro obligatorio o uno se va si quiere? No, es voluntario. Bueno, puede ser obligatorio por la edad, pero a mí me faltaba todavía, si hubiese querido. ¿Ah, sí? No, distintas circunstancias, pero básicamente ya tenía el tiempo establecido, cumplido. Y como en el 2008 se sacó una ley nueva de retiro, yo tenía la posibilidad de acogerme a la nueva ley o a la vieja. Y la ley anterior era más beneficiosa desde el punto de vista económico, digamos. Pero aparte posibilitaba la ocasión de acumular años en otros tipos de tareas, como el servicio 222, la tarea docente. Entonces, opté por retirarme, digamos. ¿Cómo se vincula Cabildo Abierto? Bueno, es una historia, digamos, reciente pero larga, ¿no? Yo me vinculo, pero no solamente yo, sino todo el equipo, que somos alrededor de unos 30, 35 oficiales y suboficiales, que trabajamos en el programa del Partido Nacional y de todos en el 2017 hasta el 2019. Cuando se da el cambio de administración, nosotros trabajamos todo ese tiempo con Álvaro Garcés. Presumíamos que iba a ser el ministro del Interior. Sí. Y bueno, tuvimos todo ese tiempo elaborando el programa, las propuestas, etcétera. Y cuando el presidente decidió optar por Larrañaga, Jorge Larrañaga eligió a su equipo de confianza, digamos, de cercanía, y no tuvo en cuenta a ninguno de nosotros. Tampoco se tuvo en cuenta la planificación que se había hecho. Son opciones que tomó, y bueno, estaba en su derecho el hombre. Sí, claro. Bueno, tiempo después, inclusive nosotros habíamos... ¿Larrañaga los conocía a ustedes, sí? ¿Los conocía a ustedes, sí? Yo personalmente no lo conocía. Calculo que tiene que haberlo conocido porque por lo menos conocía la vinculación que estábamos en la 404. Claro. Bueno, después de eso, un tiempo después,
entregamos inclusive material que habíamos acumulado durante ese tiempo por intermedio de Santiago González para que le llegara a él. Y bueno, después como no tuvimos devolución, cuenta, digo, bueno, muchas gracias, hasta aquí. Era el ánimo de colaborar. Claro. Y nos fuimos. Cuando nos fuimos, tiempo después, algún compañero que tenemos del equipo tomaron contacto con él, gente de Cabildo, y empezamos a vincularnos, y nos gustó la forma como estábamos siendo escuchados y respetados. Ajá. Y nos integramos. Perfecto. No pensábamos integrar el equipo de asesores de seguridad, pero obviamente no era una experiencia para desaprovechar, ¿no? Más bien. Multiplicás 35 o 30 oficiales, Claro. multiplicado por 30 años de servicio cada uno, hay mucha cosa Hay para un montón aportar. de tiempo allí. De diferentes ramas, ¿no? Porque Claro. no solamente Montevideo, hay gente del interior, caminera, bombero, hay de todo. Ajá. Hubo un momento en el cual se aproximaron formalmente, ¿no? O empezaron a trabajar formalmente. Sí, pero fue muy, muy paulatino, digamos. Ajá. O sea, digamos, básicamente empezamos a aportar cosas cuando se elaboró la ley de presupuesto, primera. Después durante la LUC aportamos algunas cosas. Las rendiciones de cuenta, digamos, también aportamos algunas cosas de iniciativa. Ahí se daba una cierta dualidad porque una línea estratégica que ha usado el Ministerio es no tener en cuenta algunas propuestas en general. Las propuestas de Cabildo no se tienen en cuenta. Es una opción, digamos, desde el punto de vista nuestro, de alguna forma es un poco desaprovechar Claro. la experiencia, el conocimiento. Nosotros tenemos cierta ventaja en esa situación que no todo el mundo tiene, y es que varios de nosotros han sido docentes en la Escuela Nacional, formando oficiales, en los cursos de pasaje de grado de oficiales, de personal subalterno, de suboficiales. Entonces, nos conocen en todo el país y de alguna forma captamos el estado de situación, palmariamente, de lo que ocurre en todo el país y en todas las unidades, casi al momento que está ocurriendo. Claro. Por ahí de repente en los canales formales puede no saberse, porque no existe el grado de confianza y de alguna forma condiciona el relacionamiento el tomar conocimiento de algunas cosas. Claro. Ahora, comisario, teniendo en cuenta eso que usted dice, ¿no? La cantidad de años de experiencia que tienen en ese grupo, y teniendo en cuenta la situación de seguridad del país, que no es la mejor, que estará mejor que hace un tiempo, pero no es la mejor ni cerca, y sigue siendo un problema para la gente el tema seguridad o inseguridad, según como se le quiera llamar. ¿Por qué cree usted que el Ministerio del Interior no le lleva, digamos, el apunte, vamos a llamar directamente, a propuestas que podrían mejorar la situación? ¿Es una cuestión política? Es una pregunta muy difícil de responder. En realidad tendría que trasladárselo al Ministerio. Nosotros hemos hecho saber esa ponencia desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista político por otros actores, y no hemos tenido una respuesta que diga que nos convenza, digamos, es por tal cosa. No lo hemos tenido. O sea, no se acepta y ya está. No hay explicación de por qué. No se tienen en cuenta o se responde de alguna forma vaga o no compartible. Por ejemplo, digamos, sin ir más lejos, el tema de potenciar las seccionales venía ya en el programa del Partido Nacional desde el 2017 en adelante, porque se había generado un deterioro del dominio territorial a nivel de las comisarías. Nosotros proponíamos que se repotenciara. Se propuso en el programa del Partido Nacional, se propuso en el Compromiso por el País, y una de las respuestas que nos dan es que se estaba realizando y que se habían invertido en seccionales, en destacamentos policiales, etcétera, y se había aumentado algo el personal, pero nosotros hacíamos hincapié de que ese no era el espíritu al firmar el Compromiso con el País de potenciar las comisarías. Es otra cosa. ¿Qué significa eso? Primero que nada, modificar la ley orgánica policial que se modificó en el año 2016, el artículo 25, inciso C, que cambia las potestades legales de las seccionales a la hora de ejecutar su tarea.
Ahí dice que ahora son recepción de denuncias de delitos, información, atención comunitaria, etcétera. Pero no operativos. Le sacó lo de las fases que están establecidas en forma genérica como principios en la Ley Orgánica Policial y en la Ley de Procedimiento Policial, que dice que la policía tiene que hacer información, relaciones públicas, prevención, tarea comunitaria, disuasión y represión del delito. La represión del delito desde el punto de vista cuando el delito recién ocurre, o sea, en la respuesta, y si no, en la parte de investigación. Esa parte, las comisarías no la hacen con el respaldo y certeza jurídica que debería estar en la Ley Orgánica Policial. ¿Qué lleva con esto? Es que las diferentes administraciones pueden optar o no dar directivas para que se ejecute o no, pero no existe la posibilidad de que el comisario y los oficiales y el personal puedan ejecutar esas tareas con total respaldo, digamos, ¿no? Eso es una situación, y a dónde voy yo a la pregunta que tú decías. ¿Por qué la razón? Bueno, a nosotros se nos informa de que se estaba potenciando desde el punto de vista de inicio y que estaba en ejecución. En ejecución durante este periodo, que ya son 3 años y medio, pero el aspecto que nosotros involucramos se niega a ser llevado a cabo y no compartimos los argumentos que se dice de que como que está implícito. No está implícito. Y además, la modificación de la Ley Orgánica Policial en el 2016 tenía un antecedente previo, y era que se habían disuelto las comisarías y parte del personal de esas seccionales se habían mandado a las inspecciones de zona. Claro. Los que actuaban en el PADO, ¿no era? Bueno, en la calle, en el barrio. Claro. Hay una filosofía estratégica de esto y yo lo explico así, digamos. El PADO se creó con un software que mostraba el mapa de calor donde estaba haciendo el delito. Sí. Cuando se muestra eso, esa unidad creada se llama Programa de Alta Dedicación Operativa. Los policías cobran un plus de dinero por cumplir esa tarea. Y se va modificando y cambiando permanentemente de acuerdo a dónde se están ocurriendo los delitos. ¿Dónde está rojo? Exactamente. Bien. Está todo bien. Nosotros no vamos en contra de la movilidad, pero no tiene que ir en detrimento de la atención de la comisaría. No tiene que ir. Yo le pongo el ejemplo, y hasta aburro y a veces me pierdo la idea de que cambio de radios o de medio de prensa y tengo que estar repitiendo, pero lo voy a decir porque no quiero aburrir en el tema. Cuando tú tomás el ejemplo de la salud, ¿qué preferís? ¿Que haya ambulancias que vayan rápido a atender un herido, un enfermo? O médicos que te atiendan antes. O que haya un buen hospital, policlínica para atención personalizada. Vos vas a optar las dos cosas. Y en la policía, desde la época de la administración del Frente Amplio, se optó por priorizar la movilidad en detrimento de la atención personalizada de la gente y de los procedimientos. Entonces, nosotros decimos que son tareas complementarias y no va una en detrimento de la otra. Deberían estar las dos. Exactamente. ¿Pero hay policía suficiente como para ambas cosas? Bueno, porque el ministerio podría decir, no sé, no, lo que pasa es que si llevo policías a la seccional, me quedo sin policías, sin efectivo para la calle. Bueno, nosotros no... No te me recuetes mucho que te me alejas del micrófono. Sí, perdón. Ahí está. Y si no, lo restamos. No hay problema. Nosotros, si criticamos que una cosa no va en detrimento de la otra, no podemos hacer la lectura a la inversa. Esto quiere decir de que no podemos debilitar la movilidad para potenciar las comisarías. Claro. Entonces, nosotros no compartimos, mejor dicho, no voy a comprometer la opinión de mis colegas, lo voy a decir por mí. No comparto. Hay un estándar internacional, llamémosle así, de que se requiere alrededor de un policía cada 500 habitantes. ¿Está bien? Correcto. ¿Cuál es el inconveniente de pasarse un poco del estándar? Más mano de obra en la parte ejecutiva. ¿Tenemos más policía? Bueno, vamos a tener más policía. ¿Cuántos policías cada 100.000, perdón, tiene Uruguay? No, el número actual, estamos bien, No, por eso, 500 sí, el estándar es 500, exactamente. ¿Uruguay en cuánto está? La discrepancia viene, ¿por qué? Porque la totalidad de policías que tiene Uruguay no es la totalidad ejecutiva. O sea, no es la totalidad de policías de calle. ¿Está bien? Hay muchos policías de sus escalafones, administrativos, técnicos de otras materias,
que no están directamente en el combate al delito. Claro, por ejemplo, la policía científica, se me ocurre así como al pasar. Bueno, sin embargo, en la policía científica hay muchos que son ejecutivos. Claro. Puede haber técnicos, pero estamos... ¿Pero no combaten el delito o sí? Cuando se dicen 33.000 policías, sí, estamos hablando de todos los administrativos del país, claro, estamos hablando de todos los médicos y enfermeros del hospital y sanatorios policiales. Claro, claro. Hay cantidad de otros tipos de tareas. Los bomberos también son policías. Bueno, pero no están dentro de esos 33.000. Claro, es la fuerza efectiva total del Ministerio del Interior. Entonces, cuando vamos a ir al detalle de un policía cada 500 habitantes, no necesariamente es una lectura tan lineal, ¿tá? Nosotros decimos que si se necesita, y se necesita en realidad, más policías ejecutivos para cumplir esa tarea, en las comisarías se debe hacer. Esa es la situación. Podremos empezar a discutir en términos económicos, pero bueno. Sí, sí. ¿Cuáles otras cosas, perdón, Esteban? Dale. ¿Cuáles otras cosas, además de esa, ustedes entienden que el actual gobierno no la llevó, por decirlo de una manera grosera, y que por eso la molestia de Cabildo Abierto o las discrepancias de Cabildo Abierto? Sí, bueno, es un tema muy amplio también. No importa, tenemos hasta las 5. No, porque por la terminología, digo. Porque la pregunta es si nos molesta. A mí, en realidad, me parece que el término no más es molestia. adecuado sería que la indiferencia en algunos temas recae en perjuicio de la gente. No de nosotros, porque en definitiva nosotros tratamos de aportar ideas y se nos acusa de que estamos reperfilando o perfilándonos electoralmente. Sí. No tenemos ningún cargo, tampoco lo aspiramos. Simplemente estamos aportando. ¿Por qué? Porque el bienestar de la población en general involucra también a nuestra familia. Claro. Involucra también a nuestros colegas, personas subalternos, iguales, etcétera, que estuvimos compartiendo mucho tiempo y el bienestar o la mejora de los ambientes laborales o los procedimientos favorecen que esos policías puedan desempeñar la tarea mucho más acorde. Entonces, esa palabra que pega mucho y es muy llamativa, pero es muy real. Nosotros notamos que hay cierto ninguneo. Me parece que es una palabra medio argentina, sí, pero la palabra ninguneo me parece que tiene más una base política que técnica. Porque nosotros hablamos con muchos colegas que no pueden tener la voz, claro, y comparten casi todas las cosas que nosotros decimos, sobre todo porque están padeciendo la deficiencia del sistema. Mira, una pregunta que les voy a trasladar a ustedes. Hagan memoria, capaz que estoy equivocado, pero ¿cuándo fue la última vez que trajeron a un policía en actividad que pudo decirles todo lo que se estoy diciendo yo? Nunca. Nunca. Nosotros nunca al menos. Exactamente. Bueno, tampoco en otros medios se llevaba. No se da. No se puede. No se da. A ver, yo intenté hablar, tengo a algunas gente conocida que integra cargos importantes en la policía y la hemos intentado que vengan, tienen que pedir autorización y por lo general no le dan la autorización. Bueno. Según me dijeron. Es una forma, de alguna forma, que el sistema político, digamos, se protege de los eventuales avatares que puede incursionar el policía al ser entrevistado y decir las cosas con franqueza. El policía, si viene acá, va a estar cuidando todo lo que manifieste porque puede repercutir en un exceso, porque tiene un bozal legal. La ley orgánica policial le prohíbe hacer manifestaciones de índole político, de índole de los procedimientos. La LUC cambió el plazo de 4 a 2 años cuando uno se retira. Cuando uno se retira puede hablar, pero recién después de los 2 años. Yo tengo 10 años de egresado, no tengo el bozal legal. Entonces, lo que me ha pasado frecuentemente es que mucha gente, de alguna forma, entre comillas, se sorprende del tipo de cosas que digo, pero en realidad es la voz de todos los oficiales de policía del país, de los policías subalternos. ¿Tá? No me quiero transformar en el vocero oficial y el presidente del sindicato. Exactamente. No pretendo invadir ese ámbito gremial, pero la realidad es eso. ¿Tá? Y es una forma de cómo de alguna forma también, entre comillas, se mantiene la disciplina. Más bien. Pero hay muchas formas que
disciplina se pervierte y que son todavía mucho más potentes que el que un oficial hable en radio. Comisario, usted participó de las negociaciones estas interpartidarias. Sí. ¿Cuáles fueron los planteos de Cabildo Abierto? ¿O qué llevó Cabildo Abierto a la mesa? Bueno, ¿Qué es ese papel que tiene ahí? Este es el papel que yo le hice saber a Sanjurjo. Sí. No pongan el zoom para no captarlo, por favor. Diego Sanjurjo es el coordinador de ese grupo interpartidario designado por el Ministerio del Interior. Exactamente. Bien. Bueno, esto arranca de allá de diciembre más o menos. Sí. Va a ser un poquito de historia en esto. En principio, la convocatoria era para establecer una prevención integral apuntando a prevenir las causas del delito. Nosotros presentamos una serie de proyectos y una de las bases era de que había que potenciar las comisarías para llevar a cabo esas tareas. Exacto. Porque las comisarías transversalizan la actuación en muchas de las áreas. También propusimos que se potenciara dentro de esas tareas de la comisaría la policía de cercanía, es decir, de que hubiera policías en las unidades que llevaran a cabo tareas de conocimiento y establecer un círculo de confianza con el vecino, etcétera, etcétera. También establecimos que otra de las posibilidades no podíamos olvidarlo del aspecto carcelario, y era que, yendo en cumplimiento del artículo 26 de la Constitución con respecto a las cárceles, que se instaurara un trabajo obligatorio. Dimos una idea de cómo se podía llevar a cabo, y muchas de esas cosas no se cumplieron o se cumplieron no en la forma como lo proponíamos. Uh-huh. A lo largo después cuando vino la primera devolución en enero, vimos que otros partidos habían aportado, medidas o propuestas que iban más allá de la integralidad preventiva en las causas. Iban al aspecto administrativo y operativo. Entonces, en esa dinámica empezamos a aportar otro tipo de medidas o posibilidades para expandir el ámbito, de operatividad de las comisarías. Así fue la tarea, y lo que podemos decir en resumen ahora, en este papelito, es que algunas cosas las aceptamos con algunas observaciones. Bien. Otras cosas las aceptamos con objeciones que pueden ser corregidas. Bien. Otras las aceptamos parcialmente, aunque no compartimos en su totalidad. Y otras no las compartimos absolutamente. No las aceptaron. Ese es el quid de la cuestión. ¿Hay muchas que no aceptan? ¿O que no compartan? Vamos a ponerlo así. Sacando las que compartimos de alguna manera y no compartimos de otras, de las 16, aceptamos con algún reparo 7. Ajá. Otras no las compartimos o no aceptamos cómo están planteadas, digamos. ¿Se puede conocer alguna de esas otras que no aceptan, que no comparten, comisario? Bueno, yo qué sé, por ejemplo, lo que pasa es que vale decir lo siguiente. Los planteos en muchas de ellas son genéricos. Claro, después hay que bajar la letra. Y manifiestan el qué se debería hacer. Ajá. Pero nosotros discrepamos en el cómo está planteado. Bien. Te pongo un ejemplo. Todas las que involucran el sistema penitenciario, que son 4, sí. Son 4 más una más el Ministerio de Justicia. Sí. ¿Aceptan que se cree el Ministerio de Justicia? Esa es una medida que en principio estábamos en desacuerdo que funcionara porque aumentaba la burocratización, claro. Pero después en la conversación interpartidaria y debatiendo un poquito, es una de las que aceptamos parcialmente. Bien. Pero hay muchas de esas que requieren que se forme un equipo interpartidario y técnico, pero con el perfil adecuado para discutir este tipo de cosas. Por ejemplo, la estrategia penitenciaria, claro, para todo el Uruguay, escapa un poco al perfil de los que estábamos allí. Claro, no hay ningún especialista en el tema. Estaba, por ejemplo, Andrés Ojeda, es abogado y trabaja en temas penales, pero después de los que estamos allí, podíamos tener un conocimiento general, pero esto requiere de gente con perfil técnico de criminología, de policías que ya han estado en cárceles, de abogados penalistas, procesales, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, aceptamos de que se hiciera una comisión para
para deliberar todo esto, pero lo que no aceptamos es que se impulse desde ahora, y tampoco aceptamos una pauta que se dice de que se va a evaluar la trayectoria y capacidades del técnico. No me parece que el Ministerio del Interior ni ningún partido pueda arrogarse el derecho de calificar o descalificar a un técnico porque tiene que analizar su trayectoria o capacidad. Claro. Apelemos a que la responsabilidad de cada partido va a enviar a la persona idónea que tenga la capacidad técnica y política para responder en representación de ese partido. Claro. En esta materia, por ejemplo, yo me excuso porque no es mi campo en general. Más bien. Comisario, en alguna oportunidad estuvo por acá la hija de un cabo de la policía, que fue uno de los que decidió el año pasado terminar con su vida, ¿no? Un cabo de la policía efectivo, 52 años. Y a raíz de esa entrevista que hicimos con ella, muchos nos desayunamos de la cantidad de personal de la policía que se suicida anualmente. Este año ya llevamos lamentablemente también un número importante que supera la cantidad de cada... Supera la tasa nacional, que ya es elevadísima. ¿A qué atribuye usted eso, que suceda eso? Y le agrego otra pregunta más. Por lo que hemos hablado con distintos agentes de la policía sobre el tema, nos dicen también que entienden que no hay un respaldo de parte de los distintos... Digamos que en el hospital policial no hay los recursos humanos como para acompañar determinadas situaciones. Usted que estuvo tantos años en la calle y que además estuvo con ellos en contacto mucho tiempo, ¿cómo se puede explicar esto? Bueno, de alguna forma lo estuvimos hablando hace un rato porque emergió el tema, y te puedo dar mi opinión, aunque no lo tenemos estudiado en profundidad, pero es una opinión simplemente, que es compartida por varios, digamos, pero sería muy aventurado decir la razón es tal. Yo digo situaciones comparativamente que pueden palmarse hoy, que eventualmente en otra época no ocurrían. Digamos, la selección de personal es uno de los aspectos que es sumamente importante. Por ahí vulgarmente se dice, bueno, si no servís para policía, no servís para nada. Bueno, hay que tener mucho talante para ser policía por el tipo de situaciones, de vivencia que se van acumulando en la mente. Y uno puede decir, sí, bueno, debe ser porque se puede estar tiroteando, situaciones de riesgo, de estrés. Bueno, la adrenalina que se produce, situaciones de ese tipo como un disparo en la oscuridad o que te zumbe una bala, cosas así, te hacen replantear muchas cosas y desde el punto de vista humano, no en el durante, porque en el durante estás inmerso en el espíritu de supervivencia y colaboración con tus camaradas, pero después viene una retroalimentación de lo que viviste y replanteo si vale la pena o no exponerte a ese tipo de riesgo en bienestar de tu familia. Pero hay otros aspectos, como por ejemplo el convivir permanentemente con la muerte, con la desgracia ajena, con la cantidad de gente que muchas veces tiene que estar asistiendo con necesidades básicas insatisfechas, estar promoviendo la asistencia, comprarle una bolsa de bizcocho a un gurí que está en la casa solo porque nadie más lo cuida la vecina, yo qué sé, cantidad de situaciones que se viven. Entonces, va mucho a esa captación, el determinar si un policía, o mejor dicho, una persona que quiere ingresar a la policía, lo hace vocacionalmente o se lo hace por la pura y exclusiva necesidad económica. No quiero decir que los que ingresan por necesidad económica después no les nazca la vocación, porque es así. Pero ese ramo de situaciones, de condicionamientos, condiciona también cómo uno encara el diario vivir. Eso con respecto a la selección de personal. Después, en la instrucción, se le tiene que capacitar al policía y abrir la cabeza para que considere todos esos aspectos y que tome una decisión de abrazar la función considerando todos esos aspectos. Considerar
el aspecto del riesgo de vida, el aspecto del riesgo penal, puede ir preso si un procedimiento sale en una forma errónea o se va más allá de lo que pretendía. Puede ser que lo den de baja por un sumario administrativo porque el procedimiento no violó una ley penal, pero violó reglamentos administrativos. El riesgo emocional o de familia, porque no es que el policía se saque el uniforme y se saca los problemas cuando llega a la casa y viceversa. Muchas veces yo estilaba decirle a mis alumnos, ustedes piensen muy bien quiénes son casados y quiénes tienen novia acá. Bien, consideren muy bien su pareja, porque al momento de convivir 20, 30 años con ustedes, va a tener que cargar con la carga de ustedes que ustedes van a poder transmitir a su familia y sus hijos. Así que consideren muy bien eso. Y de repente no todas las parejas acompañan de la misma forma, y así como existe un índice ¿cómo es? De suicidios, también existen situaciones de violencia doméstica que involucran a policías, y existe una serie de riesgos emocionales para la familia y el entorno derivados de esa situación. Entonces, una cosa es el examen psicológico inicial, y después, paulatinamente, se debería hacer un examen periódico para ver cómo está mentalmente o psicológicamente el policía. Yo le decía a Fernando hace un rato, en ese tema, a mí me hicieron el examen cuando ingresé hace 34 años y nunca más visité un psicólogo. Pero había una carga de vocación de servicio. Es muy personal lo que voy a decir, pero existe una diferencia entre un servidor público que cumple un servicio y un policía que cumple un trabajo. Uno está redituando económicamente el trabajo y el servidor público tiene que tener otras consideraciones mucho más pesadas y mucho más fundadas en su servicio, en su tarea, en su diario vivir, que exclusivamente el factor económico. Y eso es una cosa que de repente se ha debilitado con la formación, el formar en valores. Los valores que forman en la policía son los mismos que tiene cualquier sociedad occidental de origen, cualquier padre de familia, digamos. Cualquier buen padre de familia. Exactamente. El tema es que deberían, en el momento de la selección, optar por aquellos que tienen, no sé cómo llamarlo, pero la espalda más ancha, no el cuero más duro. Claro. ¿Y eso cómo se hace? Bueno. En el momento, porque ahora no hay ese tipo de cosas que había antes. Yo te lo decía hace un rato, antiguamente existía lo que se llamaba la ficha blanca, se le llamaba así en personal de Montevideo, y era que independientemente de la documentación o comprobantes de estudios que el policía tenía, ponía referencias personales para que fuéramos a preguntar a ver qué tipo de persona era. En general, la persona que ponía era porque ya se había hablado con la persona y le digo, si te llaman de la policía, decir que soy de terrible tipo. Claro. Pero existía un cuerpo de policías dedicados a ir a investigar el barrio para saber un poco más allá de las características de esa persona. No era excluyente total, pero sí se pretendía ir un poco más allá del conocimiento de eso. En general, por ejemplo, los policías que son oficiales de policía, la gran mayoría son policías del interior, yo te decía. Muchos están detrás con una vida mucho más sacrificada en cierta medida de aquel que vive en Montevideo, que tiene algunas comodidades un poquito más cercanas, tanto de ir a la escuela o ir al liceo, la necesidad de ayudar a la familia humilde, etc. Básicas satisfechas. Exacto. Entonces, como decía Ortega y Gasset, ¿no? Yo soy yo más las circunstancias, es decir, soy la persona, pero también soy todo lo que he vivido, lo que he estudiado, mi familia, mi entorno, mi contexto, las dificultades que pasé, etc. Si bien eso no es determinante, porque puede ser diferente, sí condiciona de alguna forma los comportamientos o cómo yo encaro los problemas. Y en la policía eso se potencia. Ahora, está bien, teniendo en cuenta todo lo que usted dice, como para cerrar el tema, ¿no? Los números están, la problemática está, no se tomaron los cuidados suficientes al principio, como dice usted, en la selección, pero el problema está. ¿No debería haber de parte del Ministerio o de parte de la Dirección Nacional de Policía, bueno, tenemos este problema,
¿cómo la piloteamos, lo arreglamos, cómo apoyamos, cómo acompañamos a esa gente? En el punto 4.3.1, Plan de Atención Integral de Salud Mental, nosotros compartimos la medida que ahí se establece de abordar esta temática de la salud mental de los policías en la misma medida que se está apoyando en la rendición de cuentas actual el potenciar a distintos organismos allí. El Ministerio del Interior no está considerado de una forma particular, está ACE, el MIDES, etcétera, etcétera, pero sí va a tener los coletazos de esta situación porque nosotros queremos que se aborde radicalmente esta temática, ¿tá? ¿Dónde está el principal problema? En el protocolo actual, en el cual si un policía tiene cierta depresión o vulnerabilidad, se le retira el arma. Y el retiro del arma muchas veces implica pasarlo a tareas administrativas o sacarlo del servicio por el potencial riesgo que tiene para él con su propia arma, así como para terceros si se desborda. Y además le impide hacer el 222, que también en muchos casos le ayuda en el sueldo, ¿no? Exacto. Entonces, es una disyuntiva difícil, ¿tá? Porque encierra, de alguna forma... Peor el remedio que la enfermedad a veces. Sí, pero después está lo otro. ¿Qué pasa si le dejo el arma y el hombre se la descarga con su esposa, su suegra, que ya ha pasado, su compañero, su superior? Tal cual. O sea, eso es una cosa que a la hora de decidir es diferente la óptica que puede tener eventualmente el sindicato con el superior responsable de ese policía. Nosotros lo que decimos es que lo apoyamos casi en su totalidad, pero lo que decimos es que se debe impartir, como antes se hacía y ahora no se da, distintos mecanismos de abordaje de esta temática en el tratamiento del día a día. Es decir, como oficial o como comisario, subcomisario, tú tenés que tener la posibilidad de acercarte y estar involucrado en el bienestar de tu personal, ¿tá? Para que no redunde en perjuicio de la unidad, del mismo o de la gente. Y eso se cumple teniendo cercanía con el propio policía. Para eso también se tiene que potenciar las comisarías. ¿Por qué? Porque muchas veces se va aquello de, pero los policías están siempre tomando mate ahí, fumando en la comisaría y no hacen nada. Bueno, algunas oportunidades de distracción dentro de la unidad pueden tener, pero en la gran mayoría de los temas, ¿de qué hablamos? De cosas de milico. Claro. ¿Tá? Y entonces, en esa cercanía, eventualmente estamos detectando problemas que tiene uno. Vení, vamos a conversar, etcétera, etcétera. ¿Tá? Antiguamente, yo de alguna forma, algunas veces lo hice, le invitaba a los policías y les decía, lo voy a visitar el domingo a su casa. No se preocupe nada, yo llevo la comida, vamos a conversar. Y visitaba el entorno donde vivía. Obviamente había mandos medios que me decían, mirá que este policía está pasando mal, tiene necesidad, el agua se le llueve, tiene vergüenza de decirlo. Bueno, déjame, yo iba eventualmente, me pongo en primera persona, pero me siento mal por eso. O sea, era una corriente general de los comisarios y los oficiales. ¿Por qué? Porque en la escuela se capacitaba los principios del mando. Y ahí estaba tomar iniciativa, buscar responsabilidades, dar el ejemplo, velar por el bienestar del personal. Claro. Eso, estamos en una época, desde la administración pasada, pero de alguna forma se mantiene, se ha deteriorado, porque se ha potenciado mucho más el individualismo que el corporativismo, en el buen sentido de la palabra. ¿Conoció a Yamandú Castro? Lo conocí, alguna vez fue a mi casa, porque era compañero de mi padre, que era policía, cuando mi padre estuvo enfermo, lo fue a visitar. Él contaba que era uno de los que hacía esas cosas. Sí, claro, pero era... Mirá, te lo voy a poner en otro aspecto y acá había muchas cosas para hablar. Pero ese individualismo y esa mezquindad nació un poquito en la administración pasada, en cuanto se instauró, por ejemplo, el reloj biométrico. ¿El reloj biométrico. Ajá. O sea, uno iba a trabajar a la seccional y cumplía sus 8 horas. Marcaba entrada y marcaba salida. Y a veces había procedimientos para realizar después y no, me tengo que ir porque ya cumplí. Cumplí mi horario. Por eso, esa limitación no existía. Entonces, generaba en algún momento la posibilidad de que
fulano, yo sé que estás terminando el turno, pero necesito que vayas a tal lado. necesito que te quedes para apoyar el procedimiento, así vamos más. Sí, cómo no, loco de la vida la barra. Claro. ¿Tá? ¿Por qué? Porque le gusta... Era más trabajo de equipo. Le gustaba el combate al delito, ¿tá? Y no se quería perder la experiencia de formar parte de desarticular una banda, de detener un rapiñero, de eliminar una boca de droga, porque el sentimiento del deber cumplido y saber que sumé un granito de arena en pos del bienestar de alguna persona es muy positivo. No hay tarjeta que lo pague. Es totalmente beneplácito. ¿Y eso se puede cambiar? Sí, se puede cambiar, pero va a llevar mucho tiempo, porque hay que hacer ver la estrategia en todas las facetas, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista operativo, de investigación, pero también desde el punto de vista del manejo de personal. ¿Tá? Claro. Ustedes van a escuchar eventualmente al sindicato o a algún policía de que dicen de que el comando de la unidad o de la seccional no le da la importancia o no se involucra en los problemas del personal. No sé exactamente si eso es así, pero si fuera, a mí como oficial me daría mucha vergüenza que un subalterno saliera a hablar de mí porque yo no me preocupo por él. Claro. ¿Tá? Claro. Puede haber que haya otra intencionalidad detrás. Está bien. Pero como oficial formado en este campo, uno debe velar por el bienestar del policía. ¿Tá? Muchos nos podemos jactar, y acá voy a ser totalmente arrogante y no me importa y soberbio, a mí nunca me mataron un policía ni me lo hirieron, ¿tá? Porque uno tiene que estar arriba del eventual peligro que ese policía va a enfrentar, exactamente. ¿Tá? Y eso a veces tiene su riesgo para uno mismo de vida si va al procedimiento, para uno mismo desde el punto de vista penal y administrativo, porque es responsable de todo lo que le pase o le deje de pasar al policía. Claro. Pero es preferible salir a encarar esa tarea, porque yo no puedo contagiar el cumplimiento del deber y la satisfacción de enfrentar a la delincuencia de atrás de mi despacho. Tengo que ir. Y el policía, en general, los oficiales en general, cuando están en la jefatura o en la unidad, tienen una reputación y ¿cómo le puedo decir? La reputación llega antes que el nombre. ¿No? Claro. Es decir, cuando va a un comisario, cambia de lugar, los policías que están ahí, ¿quién viene? Viene fulano. ¿En serio? Qué bueno, depende. Claro. Yo prefiero quedarme con eso y que en realidad lo acompañe hasta después de retirado. Cuando pasaron 20 años te encontrás con policía y dices, ¡oh, jefe! Claro. ¿Entendés? Claro. Es muy Sí. digamos, el trabajo de equipo. Muy saludable para el espíritu de eso. Tal cual. Comisario principal Jorge Gómez, gracias, asesor de seguridad de Cabildo Abierto, gracias por acompañarnos. Por favor, estamos a las órdenes. Y bueno. ¿Lo volveremos a ver? ¿Cómo no? Si va a seguir ahí usted en la estadio trinchera. de Peñarol, alguna cosa No, de eso. estoy viendo ahí Boca, la sub-20, la final, la semifinal de la sub. Están jugando ahí. Vamos a tener que meter. Dice, 0-0. hablando de Peñarol, Vilar está buscando a Alibaba hace unos buscando cuantos Alibaba. días, ¿no? Estoy buscando Dice que los ladrones ya saben dónde los están. 40 ladrones los tengo identificados. Digo por si se le puede dar alguna mano. No, ¿Eh? pero como decía Alberto Olmedo, siempre que llovió paró. Seguro. Gracias por venir, Por favor, las órdenes.